Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo!
primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Recuerden que este programa no solamente se trata de una servidora, sino de muchos colaboradores, invitados especiales que vienen a hablar de recursos, programas, qué está pasando en nuestra comunidad, no solamente a favor de la discapacidad, sino del mundo en general. Porque de eso se trata, cambiar el mundo con educación, ofrecerles esos recursos que están ahí disponibles. ¿Para qué? Para que a través del empoderamiento de la educación podamos ser más fuertes. Y de verdad que no quiero que mi pueblo perezca por falta de conocimiento. Bienvenido a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Realmente para mí es un honor siempre estar disponible, pero más que disponible, estar con esa pasión que me hace particular iniciar este programa, agradecida de Dios que siempre nos regala una mañana más y estar rodeada de muchos profesionales que vienen comprometidos con la verdad. Quiero darle la bienvenida a esas madres que están ahí ya conectada, típica, toda mi comunidad nueva que tengo desde Nueva York y por supuesto en toda parte del mundo que estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes medios de comunicación. Agradecer a esos cuidadores que día a día se levantan, aunque sea cansados, pero llenos de esperanza de brindarle ese cuidado merecedor que necesitan esas personas, porque aún cansado podemos brindar amor, pero debemos de cuidarnos nosotros también, dedicarnos ese tiempo para nosotros seguir teniendo la fortaleza, la energía, el discernimiento, la paciencia, la voluntad y la salud sobre todo, para seguir cuidando a nuestros seres queridos, a los profesionales que siempre están dispuestos ahí a estar a la vanguardia de su profesión, siempre innovándose. Ayer graduamos con una certificación en Disability Human Rights. Ahí le estuve enviando el certificado a mi querida Piedad. Más adelante vamos a conocer de ella. Y cada día tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, tenemos que tener nuevas certificaciones. No es que ya yo inicié 20 años atrás y ahí me quedé. No, todos los días en su profesión van a haber cosas nuevas. Y es por eso mi invitación a seguir innovando, ¿no? A todos los líderes comunitarios, a todas esas personas que hacen posible que este mundo sea más justo. Gracias por estar ahí conectados con todos nosotros. Nosotros en este programa no hablamos simplemente de limitaciones o simplemente de las limitaciones que tienen las personas con discapacidad, sino hablamos de capacidades, de oportunidades, de esperanza. Traemos a este programa personas extraordinarias que desde su verdadero proceso y su resiliencia nos hacen saber que sí se puede. Esta misión clara es de educar, inspirar, transformar, porque creemos que la inclusión no es un acto de caridad para un solo día, sino es un derecho humano.
Y realmente es lo que tratamos de visibilizar en este programa. Empoderar precisamente a las familias, a las madres, que muchas veces por falta de conocimiento y herramientas, pues no tienen esperanza. Hablar de inclusión, respeto, empatía, igualdad, educación, dignidad. Hace mucha falta en este mundo que se le respete la dignidad a las personas con discapacidad y sobre todo participación activa todo el tiempo, no de un momento, sino en todos los ámbitos culturales, económicos, sociales, políticos, deportivos. Si empiezo, señores, no termino. Y sobre todo amar a nuestros seres queridos que tienen una condición o una discapacidad. Agradecerle a todos los medios de comunicación. Estamos en vivo en estos momentos a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y por supuesto en el canal de televisión, las 24 horas. Su programación es de discapacidad. Discapacidad TV en vivo. ¡Hola mundo! Lo estamos viendo en toda parte del mundo y luego estaremos transmitiendo con diferentes idiomas. Si usted está en Japón, pues póngalo ahí, que ahí le va a salir su idioma. Si está en portugués, ahí en Brasil le va a salir obrigado. Entonces estamos tratando de conectar en toda parte del mundo a través de Discapacidad TV. Agradecer a Claudio, que siempre también está comprometido con estas informaciones. Y él trabaja desde Argentina para Europa, para Santo Domingo, para donde usted esté, ahí está él desde Argentina en estos momentos en los controles. Somos Quisqueya, señores, tuve la oportunidad este fin de semana, el pasado jueves, de visitar las instalaciones de Somos de Quisqueya en Nueva York. Y ahí estuvimos también haciendo unos cuantos trabajitos, me estaban entrevistando. Y qué lindo cuando se abren puertas de gentes bellas, que están ahí dispuestos también a transmitir este programa para que nuestro pueblo se eduque. Gracias a Jenny, la licenciada Jenny Gómez, por abrirnos la puerta de Somos de Quisqueya. La Cajita TV, señores, estamos en vivo en estos momentos en la Cajita TV. Agradecer a Francis Concepción, ahí este canal de televisión también innovando, y la Descarga TV. Hoy el programa en la Descarga TV se va a ver siempre todos los sábados a las 7 de la noche. Así que si usted no ve el contenido hoy, puede verlo a través de la Descarga TV. Señores, siempre iniciamos con una cita y siempre trato de acomodar una cita motivadora concerniente al tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la depresión que muchas veces agobia y cómo nosotros podemos seguir adelante. Y la cita dice así: la depresión puede nublar el camino, pero pedir ayuda es el primer paso para volver a encontrar la luz. Tu historia aún continúa. Señores, le está hablando una persona, no me gusta hablar de lo que no he vivido, y realmente le está hablando una persona que en su momento tuvo depresión. Y los pensamientos que pasan cuando tiene depresión son aterradores. Es preocupación si usted sabe que tiene un miembro de su familia que tiene depresión, usted ayudarlo. Pero sobre todo también buscar de Dios. La depresión es real, la depresión no es de ganés, no es que ahora soy vaga y no me quiero bañar o no quiero comer o no tengo deseo de salir. No, la depresión es real. Y si no se busca ayuda a tiempo de profesionales, mucha gente puede perder la vida o hacer cosas que después nos vamos a lamentar. Muchas veces en la depresión vemos que no hay esperanza, vemos un camino oscuro, pero a mí en lo particular, y estaba hablando esto con Vanessa, la profesional que va a tocar el tema más adelante, ella me preguntó: ¿qué tú hiciste, Raquel? A mí me resultó ir a la iglesia. La pastora es testigo porque la primera vez que llegué, yo llegué con depresión a la iglesia. Y por eso fui a la iglesia. Porque alguien me llevó, me invitó. Y llegué con una depresión. A mí me resultó buscar de Dios. Pero mi invitación también es, como la pastora es profesional y está estudiando psicología, también buscar ayuda de profesionales. Dios hace el milagro, pero usted también tiene que buscar ayuda de profesionales. Así que, señores, la agenda de hoy promete. Si yo salí de esa depresión, usted también lo puede hacer. Vamos a nuestra primera pausa comercial, porque este programa de hoy está muy importante.
Específicamente que vamos a hablar de la Comisión de la Paz Mundial y también de la depresión. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y por supuesto este programa siempre tiene una dirección, una redirección de Dios, y es por eso que iniciamos siempre con nuestra palabra de aliento a cargo de la pastora Rosilia Barranco, y hoy como título la verdad de la redirección. Adelante, pastora. Buenos días, un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy y poder compartir esta palabra que traemos. Y pues hoy queremos hablar de lo que es una verdad que hay detrás de lo que es la redirección, porque muchas veces lo malinterpretamos y nos vamos con otro mensaje, ¿verdad? Pero la redirección es una tremenda bendición. Y yo quiero empezar haciéndote una pregunta, y es: ¿cuántas veces te has quedado frente a una puerta cerrada intentando abrirla? A veces insistimos, empujamos, buscamos otra manera, y muchas veces no es porque no haya otras puertas, sino porque queremos que se abra precisamente esa. Pero hoy quiero proponerte algo diferente, y es que te preguntes si esa puerta está cerrada porque es necesario que se cierre para poder reubicarte en la que corresponde. Porque redireccionar significa cambiar el curso, la dirección que llevamos, pero para aceptar una nueva dirección, primero necesitamos dejar de insistir en aquella que se cerró. Y quiero señalarte algo importante, y es que la perseverancia no siempre significa insistir. A veces perseverar significa tener la valentía de soltar, reajustar la ruta y seguir caminando. Y la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo. Lo que se hace debajo del sol, lo que se hace debajo del cielo. Hay tiempo para comenzar, tiempo para terminar. Hay momentos que son para insistir, otros que son para soltar. Parte de crecer es aprender a reconocer la diferencia de qué tengo que hacer en qué momento dado. Y quizás llevas demasiado tiempo preguntándote cómo hago para entrar esa puerta, cómo hago para que esa puerta se abra, cuando deberías preguntarte por qué sigo parado frente a una puerta que ya se cerró. No todas las puertas cerradas son pérdidas. Algunas puertas nos protegen, algunas nos enseñan y otras simplemente nos redirigen. Así que aprende a saludar las puertas que se cierran. Agradece lo que hubo detrás de ella, quédate con lo aprendido, pero sigue caminando. Porque si te pones a llorar frente a una puerta, vas a perder tiempo de avanzar hacia donde debías estar. Mantente expectante, porque mientras sigues mirando la puerta que se cerró para quedarte ahí, puede haber otra que todavía no has visto. Y quizás esta semana en algún lugar que estés de tu vida, ¿verdad? Alguna estación, alguna etapa,
estés pidiéndole a Dios que abra alguna puerta que tú quieres. Pero te invito a decirle a Dios que te ayude a reconocer cuando una puerta cerrada también puede ser tu manera de cuidarte y redirigirte. Porque una puerta cerrada no siempre significa que perdiste una oportunidad. A veces significa que llegó el momento de cambiar de dirección. Y recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Wow. Usted hablando y yo diciendo, wow. Usted le está hablando a muchas personas que quizás están parados como la canción Penélope, sentado esperando a que esa puerta se abra o quizás a que esa oportunidad llegue. O quizás decir, no, yo no quiero esto porque estoy esperando esto, o no voy a iniciar esto, o no voy a hacer esto porque tengo esperanza de que aquella cosa o esa puerta se va a abrir. Y ahí se quedan esperando, o quizás llorando. Se me cerró esa puerta, me botaron de este trabajo. Miren, cuando hay una pérdida, si usted se enfoca en lo que Dios tiene para usted, proyectos nuevos surgen, porque he visto personas que han durado 20 años, por ejemplo, trabajando de mesera, la botan o le cierran esa puerta y salen y hacen un emprendimiento, y hoy en día son la dueña de negocios de grandes multitudes y de muchas personas, son jefas. Entonces, ¿qué estaba esperando? Que esa oportunidad se diera para tú, como José, que te tiraran al pozo para tú ser un rey. Entonces, quizás a mí se me cerró una puerta, como quien dice, como cuando recibí el diagnóstico, que ayer mismo estaba hablando de eso, le reclamé a Dios, Señor, pero si tú sabes que a mí me gusta la comunicación, ¿cómo ahora? Literalmente así le reclamé al Señor. ¿Cómo ahora tú me mandas un hijo con discapacidad? Porque yo pensé que era una sentencia. Pero mira ahora cómo el Señor estaba utilizando todas esas experiencias que tuve en la República Dominicana en los medios para yo hoy en día tener 10 años con este programa. Entonces lo que pensamos, pastora, que es una sentencia, que es una puerta que se cierra, cuando viene a ver, no, estoy segura, como es lo que me ha pasado a mí, ahí está la bendición mayor para uno. Así es, y yo he podido ser testigo también cuando se cerró, por ejemplo, la puerta de la radio, cómo entonces se abrió la puerta de tener el programa en vivo y actualizarse con lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que son los vivos por cámara. Entonces, muchas cosas, por ejemplo, puedo pensar en Nick Vujicic, que es un australiano que él dijo, bueno, Dios me habló. Que tuvimos la oportunidad las dos de conocerlo en una conferencia. Exacto, sí. Y decía, su mamá dijo, bueno, Dios me dio una palabra de que él iba a ir por el mundo llevando una palabra a alguien, pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene ahora ni brazos ni pies? Y entonces, precisamente eso es lo que le abre la puerta. ¿Quién le dice a él que se siente en un avión cuando está la cosa tensa y él quiere hablar? Entonces todo el mundo le presta atención por su condición, ¿verdad? Entonces, no importa cuál sea la vía, como yo voy a llegar al lugar. Lo que tengo que enfocarme es que este no es el momento o esto no es el lugar. Entonces, lista para irme a otro lado. O usted que está trabajando como terapeuta física, en rehabilitación de personas que han tenido accidentes, que han tenido derrame cerebral. Y el señor viene entonces y su madre tiene esta condición que necesita cuidado, pero eso le ha motivado a usted a estudiar psicología, estudiar ser social work, hacer tantas cosas, porque quizá usted pensó, ahora se me cerró esta puerta, a mi mamá le pasó esto, aquí terminé. No, lo contrario, estamos abriéndonos precisamente con el proceso puertas a nuevas oportunidades. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales? Porque si no, seguimos, que este tema está lindísimo. Bueno, estamos en todas las redes sociales como Rosilia Gómez Barranco. Excelente, la quiero mucho. Este domingo, mi disculpa, mi esposo tiene una carrera, no podré ir a la iglesia. La quiero mucho, pastora. Es que ella es mi pastora real de mi iglesia, señores. Bueno, señores, última noticia sobre el sismo en Perú. Recuerden que el 20 de agosto, a la 1 de la tarde, Perú también sufrió un fuerte sismo en la sacudida de región de Ayacucho, en el sur de Perú, con una magnitud de 7.2, según el Instituto Geofísico del Perú, en el epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora.
provincia de Parinacocha. Señores, son nombres que no lo había visto, entonces por eso me detengo a decirlo bien. Señores, estamos orando por Perú. También hay alerta de tsunami en muchas regiones. Centroamérica está en la alerta de también que hayan terremotos en diferentes. Ya la República Dominicana se está preparando y mis recomendaciones es que oremos y que acojamos a las víctimas que están presentando estos terremotos en diferentes partes del mundo. Primero Venezuela, luego Colombia, ahora Perú. Otras áreas, otros países aledaños a estos países pueden que también no están exaltos de que suceda un terremoto. Así que vamos a seguir orando. En Perú no fue mucho el daño, solamente 2 personas resultaron heridas y 22 viviendas fueron afectadas, pero entonces vamos a seguir orando. Señores, ya está con nosotros nuestra primera invitada, Vanessa Waning, quien es una profesional en salud mental. Y precisamente hoy, atención todo el mundo, vamos a hablar de lo que mucha gente no habla. Los síntomas de psicosis posparto viene siendo depresión también cuando la mamá está presentando, da a luz y presenta una depresión. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Estás en mute. Muy buenos días, mi Raquel hermosa, muy buenos días a todos en sus casitas. Es una alegría muy grande para mí estar aquí. Raquel, muchísimas gracias por esta invitación una vez más. Siempre un honor. Gracias a ti por tener la oportunidad de educar en este tema, porque muchas mujeres no lo hablamos después que sobrepasamos este momento tan difícil que es un momento difícil en la vida del ser humano, period. No importa si es hombre o si es mujer, porque si vamos a extendernos en este tema, también los niños sufren de depresión. Hablan un poquito qué significa la psicosis posparto y si es una emergencia médica que atender. Claro que sí, mi Raquel. Bueno, primero que todo dijiste algo súper importante. Este tema no es únicamente para las mujeres en casa, sino es un tema para concientización social. Es para los padres, los hermanos, las hermanas, los amigos, para que todos estemos, y por eso tenemos este espacio para poder educar a las personas y así estar todos en la misma página, ¿no? Para ver qué es lo que en sí está pasando. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la psicosis posparto y también un tema que muchas personas lo confunden un poco. Me dicen, Vanessa, ¿qué es la depresión posparto y la psicosis posparto? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué tengo que ver? Entonces, vamos a hablar un poquitico de las dos. Cuando viene a la depresión posparto, puede empezar durante el embarazo o después del parto. Entonces es importante reconocer estos síntomas. Es durante o después del parto. Y los síntomas, cuando vienen los síntomas, van a incluir mucho lo que es la tristeza persistente, la ansiedad o la irritabilidad, la culpa o la sensación, muchas madres que sienten de no ser una buena madre. Comienzan a perder el interés o el placer por hacer las cosas que antes les gustaba. Y también cambios muy importantes que pasan es en el sueño y es en el apetito. La dificultad para poder concentrarse y para sentirse conectadas no solamente con ella, sino también con el bebé. Y en casos muy graves ya puede haber pensamientos de muerte o también de hacerse daño. Entonces eso es la depresión posparto. Ahora, ¿cuál es la psicosis posparto? Esto es mucho menos frecuente, pero es considerada una emergencia médica. Suele aparecer menos frecuente en los primeros días o las semanas después del parto, pero puede haber una confusión muy intensa. La conducta desorganizada, cambios extremos en el ánimo,
duermen muy poco, hay muy poco sueño. No hay querer tener paranoia, higiene, el no querer bañarse, el no tener querer ese bañarse. deseo de ponerte bonita para tu esposo, para tus hijos, y eso también. Exacto, la paranoia, delirios, comienzan a escuchar voces, creencias que no corresponden con la realidad o incluso alucinaciones como escuchar voces o ver cosas que otras personas no ven. Y puede existir un riesgo muy grande para la madre y para el bebé, lo cual requiere una evaluación médica inmediata. Esto tiene que ver algo con la pérdida de hormonas, de sustancia química que estamos emanando de nuestro cuerpo y nuestra mente al tener el bebé. Porque muchas veces también vemos que, por ejemplo, en mi último embarazo, cuando yo llegué a la casa, los niños me estaban hablando mucho. Yo llegué del hospital, ¿no verdad? Y tú te sientes como esa transición. Y yo sentí que los hijos míos estaban mami, 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 mami. Y yo empecé a llorar y a reír al mismo tiempo, porque me sentía como abrumada, como que toditos me estaban haciendo preguntas, mami, mami, mami. Y yo lo que respondí fue a llorar y a reír. ¿Eso es normal? Sí, no. Y es muy lindo, Raquel, que tú hablas de esta experiencia porque así muchas madres también se conectan. Muchas madres dicen, ¿qué está pasando conmigo? Como tú me dices, estoy llorando, estoy riendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver algo hormonal? Las hormonas son parte, y esa fue una muy buena reflexión, las hormonas son una parte de la explicación, pero no es toda la explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa después del parto? Hay una caída muy rápida del estrógeno y también de lo que es la progesterona, que se dice en español, ¿no? Progesterona. Además de grandes cambios también en el sueño, en el estrés y también en las demandas físicas y las demandas emocionales. ¿Por qué? Obviamente tú estás cuidando de ti. Imagínate, tú acabas de dar a luz a un bebé. Tu cuerpo está yendo por muchos cambios hormonales, cambios físicos. Y ahora también tienes que cuidar a un bebecito. Entonces, todos estos cambios afectan al cerebro y también al estado de ánimo. Es normal que yo le diga a una persona, párate de ahí, tú te estás haciendo, eso se te va a pasar en 2 segundos. Vamos a comer a un restaurante, ponte bella y tú verás que de que llegue a la casa se te va a pasar. Es muy importante darse ánimo. Muchas mujeres cuando recién han dado a luz sienten que su cuerpo no se ve, o sea, hay muchas mujeres que se juzgan mucho. Ay, es que yo antes de tener el bebé estaba más delgada o era diferente, ahora no me siento bien, no me siento cómoda, no me siento bella. Y es válido sentirse así. Y lo importante es hablarlo. Y es importante entre comunidad darse ánimo. No, pero ponte bonita, arréglate, eres hermosa. Eso es muy importante, incluso no solamente de la comunidad hacia la mujer, sino también de uno misma hacia uno misma. Decirme, ay, estoy bonita, estoy guapa, me voy a arreglar, hoy día me voy a bañar, hoy día va a ser un nuevo día. Claro que sí, eso es muy importante, pero a la vez también es importante reconocer que si estos síntomas persisten durante no solamente unos días, sino ya a semanas, eso ya es considerado algo que es un poco preocupante y debería ser examinado, evaluado por un profesional médico. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no hablamos de eso, o muchas veces la comunidad no está consciente de estos síntomas y muchas veces puede esto agravarse, puede terminar en una crisis. Pero también es importante reconocer que no todas las mujeres desarrollan estas condiciones. Pero también obviamente influye la vulnerabilidad biológica y genética, antecedentes personales o familiares, trastornos de ánimo, especialmente otro caso que también es el trastorno bipolar en el caso de la psicosis posparto, que es la falta severa de sueño, el estrés y otros factores médicos y también otros factores sociales. Entonces, cuando viene la depresión posparto, afecta principalmente el ánimo y el funcionamiento. Es importante tener esa distinción. Y la psicosis posparto implica una pérdida del contacto con la realidad. Entonces, ambas necesitan atención, pero la psicosis posparto es considerada una emergencia médica. Elizabeth Lluveres está conectada desde Nueva York y ella tiene un grupo de madres. Elizabeth, ese tema es importante hablarlo porque muchas de nosotras, y voy con esta pregunta relacionándola con Elizabeth, cuando recibimos un diagnóstico
tú tienes todo planeado, me llevo a mi bebé, todo está chulo, la familia me está esperando, un sancocho, me traigo a mi hijo y de repente te dan un diagnóstico y me pasa lo que me pasó a mí. Me dicen, no, tu hijo tiene que durar 3 meses en cuidados intensivos. ¿Eso también puede provocar una depresión? Vanessa, ¿no te escucho? Totalmente, claro que sí. Imagínate, como estábamos hablando anteriormente, tu cuerpo en sí ya está atravesando muchos cambios hormonales. Y el doctor te dice, ok, ahora tu niño tiene que quedar aquí por 3 meses. Eso, y yo lo he visto porque yo he trabajado en unidades NICU, que se llama aquí en los Estados Unidos, con bebés que están bajo las luces azules, bajo cuidado. Y muchas veces la mamá está en el cuarto recuperándose y el bebé está alejado de la mamá. La mamá recién acaba de dar a luz y está aprendiendo poco a poco a caminar, y es muchas veces muy chocante para ver a una mamá recién nacido porque, o sea, lo normal es que tú des a luz y tu bebito está en tus brazos, tú lo estás amamantando, estás con él, pero muchas madres no pasan esta experiencia. Muchas madres dicen, por la condición de tu bebé, tiene que estar lejos por unos días o unos meses, como tú decías, 3 meses, y eso es algo muy, muy difícil. Y esa es la razón por la cual nuestra sociedad, la gente que está cerca a esas mamás, las parejas, los tíos, los familiares, amigos, estén conscientes de cómo la mamá está haciendo. Porque una de las cosas también que he visto mucho en mi carrera profesional es que es importante, sí, saber cómo está el bebé. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebito? Es enfocarse en el bebé, es algo muy hermoso. Pero a la vez también es importante enfocarse en la mamá. Preguntar cómo está la mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás descansando bien? ¿Necesitas alguna ayuda? Hablar de una manera abiertamente. Y también decir, basado en cómo va la conversación, como habíamos visto anteriormente, ciertos síntomas. Si es que la mamá habla de estoy escuchando cosas o viendo cosas o tengo este tipo de pensamientos, es importante prestar atención en lo que la mamá te está diciendo para tú, como persona que ella te está confiando eso, ayudarla y buscar una ayuda. Y Vanessa, muchas veces no vamos a hablar. Cuando yo tenía la depresión postparto, yo no hablaba. Yo hacía que me comía la comida y no me la comía, yo la botaba. Y la persona que me estaba cuidando, que gracias a ella pues fue que pude salir, ella me estaba observando y le dijo a mi esposo, mira, chequéala porque veo a Raquel en esta situación, y yo ya estaba empezando a escuchar voces. Entonces, los números para llamar en caso de emergencia aquí en todo país, me imagino que usan el 911. Y aquí en los Estados Unidos también puede llamar al 988 si usted siente que tiene un familiar que quizá no ha expresado. Muchas veces se nos dificulta expresar porque creemos que vinimos a cuidar, no a que nos cuiden en medio de dar a luz. Entonces nos sentimos inútiles, nos sentimos que no estamos capacitadas y muchas veces se nos hace difícil expresar que estamos pasando por una depresión. Ayúdame porque yo sola no puedo. Vanessa, el tiempo, tú sabes, vamos a dedicarle la segunda parte ya a este tema, porque hay muchas informaciones importantes, hay muchas mamás que están conectadas que le interesa el tema, ya más adelante otro tipo de depresión. Tus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Claro que sí, mi Raquel hermosa. Mi recomendación es a todos como comunidad, cuidémonos los unos a los otros. Y como tú me decías, Raquel, tú quizás no estabas expresando eso, pero como la otra señora que estaba contigo estaba consciente de que algo no estaba bien, eso también ayuda mucho a la madre, ayuda mucho al centro familiar. Entonces, esta información que estamos hablando aquí hoy con todos es una información para concientización para todos como comunidad. Mis tips finales sería: no minimices los síntomas. Por favor, si no puedes expresarlo, escríbelo. Y a la persona que está alrededor también, por favor, presta atención. Si es que hay alguna cosa que tú escuchas, que oyes, que estás notando, que estás viendo, por favor, no dudes en buscar ayuda. Protejan su sueño, acepten la práctica. Muchas veces una mamá recién nacida no quiere aceptar ayuda, o muchas personas muchas veces no ofrecen esa ayuda. Entonces, si ven una mamá que recién ha nacido, una mamá que recién ha dado a luz,
ofrézcanle ayuda con algo para que así la mamá no se sienta sola. Y preguntar directamente cómo está. No sientan temor en preguntarle cómo está y conocer las señales de alarma. He hecho un video sobre este tópico, este tema, en mis redes sociales, y también pongo una lista de todos los recursos aquí en el estado de Massachusetts que ustedes pueden llamar o investigar también para tener una información extra. Entonces, un gusto muy grande para mí estar aquí. A todas esas mamás que están aquí hoy día presentes, cuídense mucho, son valiosas. Recuerden siempre amarse, porque así, amándose y cuidándose, van a poder continuar dando tanto a este mundo que necesita de su sabiduría y de su amabilidad, de su conocimiento y de todo lo que traen a este mundo para ser mejor. Cuídense mucho, y en las redes sociales me pueden encontrar como Vanessa Cruz. Vanessa Cruz Weiman, mi nombre es un poquito largo, pero ya lo van a poder ver ahí, aquí debajito, Vanessa Cruz Weiman. Y un honor siempre muy grande para mí estar aquí, Raquel hermosa. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto. Excelente, muchísimas gracias, señores. Y desde Boston me trasladó para Colombia. Ella es residente de Nueva York y es fundadora del mundo, diría yo, porque ella está en toda parte del mundo. Se encuentra con nosotros precisamente desde Colombia haciendo su labor. Piedad Molano Ortiz, quien es presidenta y fundadora de la Comisión Mundial para la Paz, The World Commission for Peace, Education and Action. Es una líder internacional, conferencista, escritora, gestora humanitaria, comprometida con la construcción de una cultura de la paz a través de la educación. Ahí ya estamos nosotras entrelazadas, emocional, el liderazgo y de verdad que consciente y la transformación del comportamiento humano. Para ella, educar para la paz, transformar el ser humano para construir el mundo que queremos. Wow, compartimos tantos ideales y es para mí un honor tenerla a ella hoy con nosotros en el programa. Muy buenos días, bienvenida mi querida Piedad. Buenos días, Raquel, buenos días, público. He estado pendiente de todo el programa. Qué programa tan interesante. Cuántas herramientas le estás entregando a las personas que están pasando momentos tan difíciles en este momento, y sobre todo que ellas se den cuenta que siempre hay una mano que las puede ayudar, o sea con un consejo, o sea ayudándoles a mirar una versión diferente de lo que están viviendo. Muchísimas gracias por esta invitación, estoy feliz de estar aquí. Gracias a ti por acceder en tu agenda tan busy. Y nos gustaría empezar para que nos explique cuál es la función dentro de la paz y qué es la comisión. Bueno, la Comisión Mundial para la Paz es una comisión, como dice el nombre, creadora del modelo Educar para la Paz. Este modelo está catalogado por UNESCO como las 5 competencias que debe tener la educación a partir del 2026 hasta el 2030. ¿Por qué hasta el 2030? Porque está unido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces, dentro del modelo tenemos educación emocional, que ahora les hablo, que es mi programa mayor, el mayor. Tenemos derechos humanos, tenemos inclusión, que es lo que tú haces, que es tan importante, tenemos erradicación de pobreza y tenemos medio ambiente. Este proyecto empezó con educación emocional. Yo soy educadora emocional hace 12 años y entendí que el ser humano, cuando está maduro emocionalmente, puede fluir mejor en las diferentes situaciones que tiene la vida. Y a medida que nosotros vamos entendiendo qué es una emoción dentro mío, cómo la manejo, cómo la puedo procesar, de esa manera nosotros podemos ir enseñando a nuestro entorno que todas las cosas que nos suceden siempre vienen para hacernos mejores personas. Este modelo incluye educación emocional desde cómo soy yo emocionalmente, cómo me construyo emocionalmente,
dónde están ubicadas las emociones, que científicamente está comprobado que van dentro de nuestro sistema linfático, porque la emoción no se puede ver, se siente, y en qué momento nosotros podemos manejarlas, porque las emociones son como ondas, pero si nosotros aprendemos a ponerle volumen, nos volvemos personas muy conscientes y muy despiertas a ayudar a los demás. Casualmente, lo que estaban hablando ustedes ahorita, la ayuda en momentos difíciles. Estoy en Colombia porque acaba de sufrir el terremoto aquí en este país, y la gente, bueno, pierde todo, pierde sus casas, pierde todos sus bienes, y viene la ayuda material, que es muy importante, y la comisión está trayendo ayuda material, estamos trayendo un contenedor de medicamentos, pero la mayor ayuda la traigo con la educación emocional, porque la gente que pierde sus casas, la gente que pierde todas sus posesiones materiales, siente que la vida se le ha acabado, pero se olvida que tienen talentos, que tienen carreras que han estudiado, que tienen trabajos que han hecho, y eso no se perdió con el terremoto, no se perdió con el sismo. Entonces hay que recordarles que a partir de eso se pueden volver a recuperar. Así como la doctora anterior nos hablaba de la depresión postparto, vamos a hablar de la depresión post un terremoto, la depresión después de un siniestro. Entonces esa es la labor que vengo a ofrecer. Por lo general, nosotros tenemos un sistema de capacitar los profesores, capacitar líderes para que ellos puedan impartir esta educación emocional en el mundo entero. ¿Cómo entrelazamos y conectamos con la Comisión de la Paz la discapacidad, la inclusión y la paz? ¿Cómo tú podrías, tengo muchísimas madres que precisamente están conectadas desde Nueva York y todo el punto que concierne el mundo? ¿Cómo podemos conectar? Tú y yo ya lo sabemos, pero me gustaría que lo exprese aquí en nuestro programa. ¿Cómo podemos conectar la discapacidad, la inclusión y la paz? Bueno, voy a citarte una frase muy interesante de Nelson Mandela. Nelson Mandela decía, si el hombre aprende a odiar, se le enseña a odiar desde el principio, y se le enseña a odiar cuando nosotros decimos sea competente, un discapacitado es una persona que no sirve, porque lo he oído a través de otras personas. También se le puede enseñar a estar en paz. Entonces, ¿cómo nosotros conectamos eso? Nosotros conectamos a través de saber que todos los seres humanos tenemos dentro las mismas ilusiones, las mismas metas, los mismos deseos, y que cada uno tiene un camino diferente para realizarlo, y que el hecho de que yo sea una persona discapacitada no me excluye de ser un ser humano maravilloso, porque la grandeza del ser humano está en el corazón. Entonces, todo esto se conecta a través de trabajar el corazón del ser humano. Y en el corazón están las emociones, están los talentos, está el amor, está todo aquello que tenemos que enseñar al ser humano a desarrollar. Excelente. Piedad, ¿qué tiene la comisión para estos días? Hay un evento grandísimo en Querétaro, otro en España. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué está teniendo la comisión también para que nosotros pues estemos conectados con ustedes? Bueno, nosotros, el modelo Educar para la Paz está integrado por Mensajeros para la Paz GTAM. Son profesionales que trabajan a alto nivel y pues cada uno tiene un proyecto, así como tú estás integrada con tu bello proyecto de inclusión. Nosotros vamos por países o por regiones, incluyendo cada proyecto. Entonces, el programa se llama Sostenibilidad. Esta sostenibilidad consiste en que vamos los profesionales, presentamos los proyectos ante autoridades, ante personas, directores de universidades, directores de colegios, personas de grandes empresas. Entonces,
Ellos eligen qué proyecto quieren empezar a trabajar y este proyecto se empieza a desarrollar y para ello hay un concurso muy importante. Si usted tiene un proyecto que todavía no ha podido presentar, que usted quiere llevarlo a otro nivel, que usted quiere expandirlo por el mundo entero, esa es la oportunidad porque usted puede presentarlo con nosotros. Tendremos jueces de UNESCO, tendremos jueces de Naciones Unidas que le darán el aval al proyecto. Una vez esté avalado el proyecto, pasa a ser parte de la Comisión Mundial para la Paz y como tal se presentará a nivel global con el modelo Educar para la Paz. Tendremos el próximo en Querétaro. Me encantaría, Piedad, que tú seas la que dé la primicia de nuestra participación en esta excelente actividad que vamos a tener en Querétaro. Exactamente, bueno, les contaré que la actividad de Querétaro es a finales de septiembre. Estamos mirando la fecha, sí, puede ser el 29 o puede ser el 28, a través del cual nuestra querida Raquel va a presentar oficialmente su proyecto Inclusión. Estamos estudiándolo, estamos calificándolo y le hemos dado una calificación de excelencia de 10. Es un proyecto que tiene que estar dentro del modelo Educar para la Paz, dentro de las competencias de educación que se exige a nivel global a través de UNESCO. Y bueno, les estaremos contando su participación, les estaremos contando qué otro tipo de proyectos. Y vuelvo y les digo, si usted tiene un proyecto de sostenibilidad, puede ser en cuidado del medio ambiente, puede ser en derechos humanos, puede ser en erradicación de la pobreza, en crecimiento del ser, preséntelo por favor, que cuando nosotros damos el primer paso y nosotros le presentamos al mundo lo que hemos creado, Dios abre puertas y las abre tan grandemente que nos pone en el lugar donde tenemos que estar. Amén. Y así es que estamos caminando confiado en el Señor, que siempre en colaboración, porque Piedad, tú sola no puedes hacer el trabajo si nos unimos todos con diferentes propuestas y diferentes maneras de cómo presentar el problema, pero también la solución es que vamos a transformar el mundo. ¿Cómo podemos conectar con la Comisión de la Paz a nivel mundial? ¿Cómo podemos conectar con ustedes? Bueno, pueden escribirme al email que es info@comisionmundialparalapaz.org. A través de mis redes, en Instagram estamos como Comisión Mundial para la Paz. Estamos en LinkedIn a través de Piedad Molano, Comisión Mundial para la Paz. Escríbame en la página web también, comisionmundialparalapaz.org. Escríbanme si tienen un proyecto, envíenlo, porque todas las creaciones que puede hacer un ser humano vienen de Dios y vienen para que sean expandidas en el mundo entero. Entonces Amén. No se queden con ello, no la guarden. Envíenla, que si no es el momento, quedarás en el banco de proyectos donde UNESCO, en el momento preciso. Tú dijiste una frase muy linda cuando empezó el programa. Siempre hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Igual, si en esta oportunidad no se te da, habrá el tiempo en que ya estará madura la oportunidad para que tú también puedas expandir lo que tú tienes en el mundo entero. Amén, así lo creemos. Muchísimas gracias, Piedad, por tener esa disponibilidad, porque sé que todo lo que hace, lo hace con pasión, y no importa si está en Colombia, en China, en la República Dominicana, siempre tendrá disponibilidad porque es lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y de verdad que este programa es tuyo, lo digo de corazón. Cada vez que la Comisión de la Paz quiera resaltar algo o hacer un llamado o traer un tema, esto es tuyo. Esta plataforma y este programa es de ustedes. Muchísimas gracias, Raquel, y me despido con algo muy importante para dejar sembrado en el corazón. Todos los seres humanos somos valiosos. Lo único que necesitamos es tener la valoración en primer lugar, tener una persona que nos guíe y tener a Dios por sobre todas las cosas, porque arriba de Él no hay nadie.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Raquel, por ponerme este programa tan maravilloso a tu disposición. Y yo sé que tu proyecto va a impactar a nivel global porque sé que eres una mujer muy entregada. Eres una mujer que en realidad trabaja de corazón. Amén. Gracias mil, gracias a las personas que nos están escuchando. Escríbanos y cuando necesiten de la comisión, aquí estaremos. Excelente, muchísimas gracias, señores. Realmente de eso se trata el mundo. Para cambiarlo tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos ya el segmento Persona que cambió el mundo y es J.K. Rowling, de la depresión a una historia de impacto. J.K. Rowling, cuyo nombre completo es Joanne Rowling, es una escritora británica reconocida mundialmente por la creadora de la saga Harry Potter. Antes de alcanzar el éxito, es para que ustedes vean, señores, el tema de la depresión y cómo eso no va a impedir que usted alcance su sueño. Vivió una etapa profundamente difícil en la que su vida personal, emocional y económica, después de la muerte de su madre, el fracaso de su matrimonio y su regreso al Reino Unido como madre soltera, Rowling atravesó problemas económicos y una profunda depresión. En diferentes entrevistas ha explicado que llegó a sentirse sin esperanza y que buscó ayuda de profesionales para enfrentar esta condición. Durante aquella etapa continuó desarrollando la historia de Harry Potter. Escribía mientras cuidaba de su hija y enfrentaba numerosas dificultades. El manuscrito del primer libro fue rechazado por varios editoriales antes de ser aceptado por Bloomsbury. Y realmente en el 1997 se publicó Harry Potter y la piedra filosofal. La obra se convirtió en un fenómeno internacional y dio origen a la saga literaria más influyente de todo el mundo. Señores, y por eso, dentro del tema que estamos tratando hoy de la depresión, honramos a Rowling, quien realmente no dejó que la depresión la detuviera. Señores, está con nosotros un amigo, un colega, un líder de nuestra comunidad y un artista. Sí, porque él con sus pinceles nos pone bella cada vez que tenemos eventos. Y es mi amigo Johanny Sosa, quien hoy nos va a hablar de un recurso muy importante que ya está disponible para toda la comunidad de los Estados Unidos y también pues de la República Dominicana. Cielo RD. Muy buenos días. ¿Qué significa Cielo RD? Muy buenos días, Raquel. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Por fin estoy. Muchas gracias, de verdad. Bueno, déjame contarte. Cielo RD es un seguro de repatriación hacia la República Dominicana. Nosotros ya tenemos 11 años ejerciendo y dando a conocer este producto. Muchas personas a lo mejor dirán, pero ¿dónde lo consigo o dónde estaban? Bueno, lo que pasa es que se está haciendo un trabajo muy arduo en educar a las personas. Cielo RD, como te dije antes, es un seguro de repatriación hacia la República Dominicana, donde la persona cuando adquiere este seguro deja estipulado y deja una persona encargada de que todo este trámite se lleve a cabo. Te cuento que es un seguro sumamente económico, es un seguro que cuesta de $50 a $75 anual. O sea, que no estamos hablando de que es algo mensual, no, es anual. El seguro también le cubre a ese familiar que la persona dejó estipulado en el contrato de que lo acompañe a la República Dominicana y que esté presente durante toda lo que es el acto fúnebre. Nosotros, o mejor dicho, el seguro... Este recurso cubre cuando la persona fallece. Eso es Cielo RD. Sí, Cielo RD es, como te digo, es un seguro de repatriación, cuesta $50 dependiendo de la edad de la persona, ¿sí? de 50 a $75. La persona que va a quedar encargada, pues el seguro le cubre el boleto aéreo, ida y vuelta a República Dominicana. También nosotros le cubrimos $1,000 por gastos de imprevistos. O sea que no solamente es una buena opción, sino que también es una buena solución, porque tú sabes que cuando a una persona le fallece un familiar, hay muchos imprevistos realmente. O sea, y por el costo de creo que es un seguro que cualquiera lo puede tener.
¿Se puede incluir a la familia completa? Por ejemplo, si yo digo la familia Quesada, queremos que nos entierren en la República Dominicana y es obvio decir que este recurso solamente es para los dominicanos porque son de las personas que sueñan con ser enterrado en la República Dominicana. ¿Puedo yo incluir en este plan o cualquier plan a la familia completa? Mira, el plan es individual, entonces ya ahí sería algo de tu voluntad, pues que tú incluya, que sería lo mejor, que incluya a toda la familia, pero como siempre hay que dejar una persona encargada para que lleve a cabo todo ese procedimiento en el cual va a estar acompañado, lógicamente, por mí en lo personal, porque nosotros queremos darle un trato personal. Automáticamente la persona fallezca, lo recomendable es que la persona que se eligió se comunique conmigo para yo, de la mano, estar haciendo todos los trámites del lugar aquí en los Estados Unidos. Y también cuando ya el cuerpo se traslada a la República Dominicana, pues allí le espera un protocolo llevando todo rigurosamente como fue estipulado en el contrato. ¿A quién tenemos que contactar si queremos obtener más informaciones de este programa? A mí, Johanny Sosa, pues pueden contactarme a través de mi teléfono 857-492-6075. También pueden contactar o quieren alguna información, pueden hacerlo también por nuestras redes, Cielo RD Oficial y Cielo RD en Facebook. También puede ser www.cielord.com. O sea, hay diferentes plataformas donde usted puede buscar información, pero si quiere ya más detalle, algo más, como te digo, definido, pues pueden llamarme a cualquier hora y en cualquier momento que yo estoy para servirle. Excelente, Johanny, gracias por estar con nosotros siempre. Todo un profesional y gracias que a través de este servicio está representando a los dominicanos. Muchísimas gracias. Quiero hacerte una pequeña rápida detalle. También tenemos servicios de telemedicina porque no solamente cuando la persona muere, la persona puede disfrutar de la vida. Y un ejemplo, que se encuentra en la República Dominicana y le pase cualquier imprevisto médico o cualquier situación, pues nosotros tenemos un servicio de telemedicina donde nosotros le vamos a atender y le podemos, de hecho, hacer una consulta y mandarle lo que es la prescripción para que lo puedan atender en República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias. Y tiene mucho que no me pone bello. Él es que en la mayoría de los eventos me maquilla. Claro que sí. Muchísimas gracias, Johanny. Sabes que te quiero mucho y este espacio siempre será tuyo para dar informaciones valiosas para nuestra comunidad. Señores, ya no hay tiempo para más. Recuerda agradecer en público y aquí en vivo a Erika Cherry Olivo, quien es de los premios Viva la Mujer 2026, quien nos honró con este detalle tan lindo en Nueva York. Ahí estuvimos celebrando con muchas mujeres grandiosas que están aportando a un mundo mejor a favor de que sí se puede. Así que los procesos son lo que te hacen hoy más fuerte. Señores, nuestros libros siempre disponibles en la plataforma de Discapacidad TV y también de Amazon. Vaya, y el 20% estaremos pues precisamente en septiembre llevando los útiles escolares y hoy también donándolo en nuestra fundación. El 20% siempre va para la fundación. Lo pueden encontrar como www.fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad.org. Ahí estamos y sus donaciones las pueden hacer a través de ahí. Ya no hay tiempo para más. Recuerda que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y que precisamente a través del amor nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Bye bye mi gente, hasta el próximo sábado. De aquí me voy a entregar las mochilas, cierre de verano, inicio de clase en la fundación. Yo feliz. Ahora me quito el gorro de presentadora, de productora, de profesional y me pongo el gorro, el sombrero de niña, porque para compartir con niños, tú también tienes que dejar salir esa niña dentro de ti. Hasta el próximo sábado, mi gente. Bye bye. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.